En este video voy a explicarle más a detalle el funcionamiento de una conversión de un alternador a un motor BLDC. Aquí tenemos un alternador ya convertido a motor, un motor BLDC y un controlador. La potencia que hemos obtenido de estos dos motores, esta de fábrica es de 1800 watts y este 2200 watts, que es la potencia máxima que ha utilizado el alternador. No significa que en el eje se obtenga esa potencia. De hecho, lo que podemos esperar de un alternador es que la potencia sea mucho menor, alrededor de un 50 a un 60% que un motor que es naturalmente BLDC. Primero vamos a ver las diferencias. Un alternador es un generador trifásico con un electroimán, es decir, se le aplica un voltaje por estas terminales que están extendidas ya después de la conversión a la masa y mediante la polea gira el eje produciendo un campo magnético entre las bobinas en tres fases, como lo podemos observar aquí, de la cual un set de diodos se encarga en rectificar la corriente a corriente directa. Esta corriente después fluye a la batería. Lo que hacemos para la conversión es quitar los diodos y utilizar las tres fases con un controlador trifásico para utilizarlo como motor y poder controlar. En el caso de un motor BLDC, naturalmente contiene imanes permanentes. La diferencia, un electroimán que es la masa, imanes permanentes. No sé si se puede observar, pero el girar el eje gira por pasos casi, es decir que van moviéndose los imanes permanentes y para moverlo representa un poquito más de fuerza. El alternador se puede mover libremente porque no tiene ningún imán actuando sobre él ahorita. Bueno, en cuanto a eficiencia, podemos esperar de un 50 a un 60% de la energía aplicada y a un BLDC puede haber casos de un 70 a un 90%. En comparación, si aquí le aplicamos 200 watts o si consume 2000 watts de la batería, podemos esperar alrededor de 1000 a 1100, máximo 1200 watts de potencia producida en el eje. En este caso, pues podemos esperar un poco más de 1600 a 1800 watts. Y otros detalles, los motores BLDC por lo general tienen un voltaje al cual van a ser óptimos, es decir, si están destinados, como el caso de este motor, a 48 volts, es preferible seguir las indicaciones y usarlo a 48 volts. Puede, obviamente, utilizarse a un voltaje menor. ¿Qué es lo que se va a obtener? Menor revolución, menor potencia. ¿Se puede hacer overvolt o se puede incrementar el voltaje? Sí se puede. Lo que se recomienda es, si se va a utilizar una batería de litio, aumentarlo 1 o 2 veces más, es decir, una batería o dos baterías más en serie. Ejemplo, si el voltaje destinado es 48, tratar de usarlo a 52 o 54 volts como máximo. ¿Qué es lo que se puede conseguir al hacerle overvolt? Se va a conseguir mayor potencia, mayor revoluciones, pero se disminuye la vida útil del motor. Un alternador, por otro lado, las bobinas son mucho más resistentes. El aislante, que es lo que el grueso de la bobina o el calibre del cable de cobre de la bobina es mucho mayor, a diferencia de un motor BLDC. Por eso es que estos tienen un límite de voltaje en el cual el aislante que está entre las bobinas pues empieza a degradar y puede producir cortos y dejar de funcionar. En el caso del alternador, como les comento, es mucho más resistente y tolera una gran variación entre el voltaje. Se puede utilizar a partir de 12 volts, de 12 hasta lo máximo recomendable son 120. Tenemos que, dependiendo del proyecto, utilizar un controlador que vaya a la par. Es decir, aunque yo pueda utilizar 120 volts, difícilmente vaya a encontrar un controlador de 120 volts. En el caso de este controlador en específico, se puede utilizar de 48 a 96 volts. Nosotros aquí lo utilizamos a 72, que es un voltaje relativamente alto, pero
suficiente para las aplicaciones que lo tenemos. ¿Se pueden utilizar 12 volts? Es una pregunta muy frecuente. Claro que se pueden utilizar 12 volts. Lo que vamos a esperar es que va a tener un rendimiento mucho menor a comparación de utilizarlo a 36, 48, 72 o incluso 96 volts. ¿Cuál es la relación del voltaje en el motor? Bueno, entre mayor voltaje vamos a utilizar menor corriente. ¿Qué significa eso? Que se va a producir menos calor. Otra cosa es que entre mayor el voltaje, más revoluciones se van a alcanzar en el eje. Esa es una de las maneras de controlar las revoluciones por minuto. Y otra es variando el voltaje y la corriente en la masa. Aquí la regla es, entre mayor voltaje y corriente en la masa, mayor torque se va a producir, menor voltaje, menor corriente, mayor revoluciones. ¿Por qué no recomendamos utilizar los 12 volts? Por lo que les comento, se va a producir más calor, no se va a generar gran potencia, se va a obtener un rendimiento pobre. Y les recomendamos utilizar un voltaje mayor de 48 volts porque todas esas revoluciones que se pueden alcanzar, se puede incrementar el voltaje en la masa y conseguir más torque, más potencia. Corriente menor en comparación a 12 volts significa que va a correr o se va a utilizar sin generar tanto calor, y pues eso nos va a permitir desperdiciar menos electricidad o menos potencia generándose calor. Se necesita un controlador más pequeño, porque si yo quisiera uno de 150 amperes, pues sería a lo mejor 3 veces este o 3 de estos conectados en paralelo, y obviamente pues si tenemos un proyecto pequeño pues no es conveniente. Podemos también utilizar ESCs. ESCs son controladores para motores de drones. Tenemos que buscar que sea para motores sin sensores, sin los sensores magnéticos que se utilizan en los motores BLDC. Estos son los terminales de los conectores. Por lo general se utilizan 5. Vemos que no tiene ningún sensor. Entonces un controlador sin sensor es lo que se utiliza para correrlo idealmente. Otra de las preguntas frecuentes: ¿se puede hacer un controlador en casa? No dudo que algún ingeniero en electrónica pueda hacerlo, pero pues no es nada recomendable. Desde el hacer el diagrama